Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico. Episodio número 57. Para el episodio anterior les estaba contando que empiezo a ir a unos rosarios, empiezo a vivir con el productor ejecutivo, bueno, con su familia más bien, y empiezo a ayudarle a cuidar a sus hijos. Las dinámicas con los mellizos es levantarnos pues a darles tetero, cambiarles el pañal, por ser dos, lo ideal era que mientras la mamá le daba tetero a uno, pues yo le daba al otro. Y básicamente durante todo el día mis funciones se basaban en ayudar con lo que tuviese que ver con los bebés. Yo me empiezo a involucrar mucho también con el niño de 5 años, súper lindo, y empiezo también a cuidarlo y básicamente termino como asistiendo a los tres en plan niñera, pero no era niñera de tiempo completo ni tampoco era niñera sola, es decir, siempre estaba con su esposa en pro de los niños y se sentía más como si yo fuera parte de la familia y estuviese ahí como apoyando. No se sentía como una labor particular o una labor por la que me estuviesen pagando, aunque sí había un pago, pero que como les dije en el episodio anterior, no me lo daban mes a mes o no me lo daban así, sino que me lo ahorraban. Realmente el tiempo que paso no estoy muy segura, yo pensaría que por lo menos unos 3 meses, sí. Creo que cuando yo llego a su casa, los niños tenían alrededor de 3, 4 meses. En esos meses, digamos que lo que yo hacía externo a estar con ellos y compartir era ir al grupo de oración, a los encuentros. Y con su esposa, pues me la llevaba supremamente bien porque además no era una persona muy alejada de mi edad, sino alguien más bien joven. Y compartíamos muchos gustos, conversábamos un montón. Y me acuerdo que nos veíamos como una serie que se llama Fatma Gul y nos la veíamos en YouTube. Y era como nuestro escape a la rutina del día. Cuando, por ejemplo, el productor no estaba en casa, porque cuando él estaba, por lo general, se hacían planes, se salía. Una persona muy atenta, la verdad. Yo como estoy en ese mood de voy a cambiar, no sé qué, empiezo a leer mucho la Biblia por cuenta propia. Recuerden que tengo la guía de un padre que está en otro país y que vía Skype nos comunicamos. Y adicional a eso, yo empiezo a mentalizarme de que me deben gustar los hombres. Por eso cuando entro al grupo de oración, empiezo a fijarme en uno del grupo que es muy serio, es muy entregado, es chistoso, pero las pocas veces que yo he intentado fijarme en hombres, me fijo en hombres demasiado como juiciosos, como decimos en Colombia, como demasiado enfocados, como demasiado perseverantes, proyectados. O sea, de eso que uno los ve y uno dice, uy, esta persona tiene como disciplina y sueños y metas. Y que no son personas como que uno las vea que están súper coqueteando con todo el mundo o así. Pues resulta que esta persona en la que yo me empiezo a fijar, entre comillas, es todo un señor, en términos de que se comportaba como tal. Y a mí me encantaba verle como ese compromiso, no sé qué, con la iglesia. Y empecé a pensar y considerar que era un buen prospecto. La verdad es que entre nosotros, en relación como a llevarnos bien, a conversar y demás, había afinidad. Pero como les digo, yo me estoy mentalizando para que me guste, entonces empiezo a verle como el lado positivo a todo lo que hace y empiezo a considerar que él sería un buen partido. Las mujeres tenemos algo y es que cuando nos fijamos en alguien, como que nos vamos muy al futuro a ver, ay, yo sería capaz de casarme con esta persona y nos imaginamos el vestido de novia, no sé qué, pues yo hacía eso en mi mente y la verdad como que me funcionaba, o sea, no lo veía como algo súper disruptivo o algo supremamente raro o alejado de mí, sino al contrario, sentía que era muy posible. En ese sentido, todo se supone que debe estar perfecto, en plan, ya me gusta alguien del género masculino, estoy yendo a la iglesia, leo la Biblia, comparto en una familia que me ha acogido como si fuera parte de ella, no tengo que preocuparme por mis gastos, adicionalmente a eso estoy generando un ahorro y se supone que nada debería preocuparme, pero las cosas no son así porque yo empiezo muy lentamente a pensar mucho en mi mamá y mi hermano. Yo me sentía supremamente bien del lugar en el que estaba, la verdad. Yo siento que desde que llegué a este plano tengo un gusto muy refinado y me gustan mucho las cosas buenas, los buenos lugares, los buenos sitios. Y entonces para mí encajar como en ese mundo ha sido fácil. Yo me siento parte de, y digamos que las personas cuando me ven me dicen como, digamos que se dan cuenta de las necesidades que he pasado en la vida, necesidades entre comillas, yo no siento que haya pasado necesidades, siento que de una u otra manera la vida y las buenas personas siempre nos han sostenido, pero como que la gente cuando se lleva una primera impresión de mí cree que soy hija como de papi y mami, como decimos en Colombia, o por lo menos no se imaginan que vengo de una situación de pobreza extrema. Pero esto tiene mucho que ver también porque cuando yo estaba en el internado y en la medida en que fui creciendo, yo siempre veía el comportamiento de las otras personas y cogía lo que me gustaba. Y pues al gustarme la buena vida, no sé qué, pues empecé como a asumirlo para mí, entonces como les digo, no se veía nada ajeno. Total que aunque todo eso que yo estaba viviendo vibraba en sintonía conmigo y con mi energía, yo empiezo a pensar mucho en mi mamá y mi hermano en plan, ¿cómo están?
yo no les estoy ayudando porque a mí no me están entregando la plata mensualmente. Yo empiezo a ver que vivo en un sitio súper lindo, pero que no es algo que pueda compartir con ellos. Y miren que esto me pasó también con el papá rico. En el momento en que yo me di cuenta que yo no podía compartir esas alegrías con mi mamá y mi hermano, fue como que perdieron mucho sentido para mí. Y recuerdo mucho una mañana que yo estoy desayunando súper bien, además desayunábamos delicioso, algo que empezaba a ser nuevo para mí. Bueno, no nuevo, pero sí que hiciera parte de mis rutinas, era algo nuevo, porque yo venía de vivir en habitaciones, de comerme un pan con chocolate, o sea, algo muy básico. Y aquí tenía pues mis rutinas de buen desayuno, igual que cuando vivía con la mamá de mi primer amor e igual cuando estuve yendo muchísimo a la casa de la actriz. Imagínense que yo estaba ahí, o sea, desayunando supremamente bien y pensaba que estarán desayunando mi mamá y mi hermano. Y recuerdo mucho que se me hizo un nudo en la garganta de no saber que estaban desayunando ellos, pero tener la certeza de que no era algo tan suculento como lo que yo sí estaba desayunando en ese momento. Esto como que me empieza a hacer peso en mi cabeza y algo que yo tenía para ese entonces también era que documentaba mucho lo que estaba viviendo y les compartía, sobre todo a mi tía: mira dónde vivo, mira qué bonito, quiero que veas esta vista, quiero que, o sea, no sé, era como esa necesidad de compartir con ellos lo que me estaba pasando y decirles como, mire que podemos pertenecer también a este tipo de vida y a este estilo de vida. Siento que era más como algo así. Y era como si una parte de mí se los quisiera traer a vivir esa vida conmigo. Hasta ese punto, digamos que eso es como lo que más pesa para mí, hasta que en uno de los rosarios llega una chica nueva. Nueva para mí, pero en realidad ella hacía parte del rosario hacía muchísimo tiempo, solo que casualmente llevaba unos días sin ir, entonces para mí es como alguien nuevo, alguien que no hacía parte del grupo y pues la veo como una persona normal, ¿saben? O sea, como que de hecho ni interactué tanto con ella ese día ni nada. Para otro rosario ya ella empieza a ser como más frecuente y nosotros hacíamos como rosarios en diferentes casas y hacíamos el rosario y hacíamos como un compartir. Entonces era como chévere, era algo divertido y muy jovial. De hecho, a veces algunos tocaban guitarra, en fin, era no solamente encontrarnos para hacer el rosario, sino también para compartir en plan como amistad, generar como vínculos. Cuando ella va al siguiente rosario, algo en mí hace clip, o sea, como que siento que me parece linda y en plan no es como un parecerme linda de, ay, no sé, tan lindo el amigo de mi amiga, no, es parecerme linda en el sentido como atractivo. Y en ese momento a mí se me prende una alarma y yo digo, oh, oh, no, o sea, no y no, o sea, yo no voy a permitir esto. Pues resulta que ese mismo día había un compañero que tiene como algún nivel de, digamos, diagnóstico cognitivo y él era como muy expresivo, muy amoroso, no sé qué, y con ella se sobrepasa un poco en esas expresiones de afecto, pero siento que ella es muy tranquila, como que lo sabe llevar, como que lo sabe manejar, como que tiene mucho tacto, y eso me gusta. El problema es que eso me empieza a gustar muchísimo, o sea, como que vibra mucho también conmigo. Cuando nosotros salimos del Rosario, ella tenía su carro, bueno, su camioneta, entonces nos dice, ¿quiénes van cerca de donde vivo? Yo los puedo acercar. Y vamos en la camioneta, va el chico que les acabo de mencionar y paramos en un semáforo y el chico se baja. Cuando seguimos un semáforo más adelante, ella se queda súper pensativa y luego dice, alguien tiene el número de la mamá del chico porque me gustaría llamarlo porque siento que lo dejé en un lugar que no sé si va a llegar bien. A mí ese gesto, ¡pum!, otra vez como que me hace muchísimo clic y yo digo como, "Ah, no, o sea, no, no me voy a fijar en una mujer o porque estoy como viendo esto como tan grande, porque total que he visto hombres siendo igual de atentos y eso no me hace sentir lo que yo estaba sintiendo en ese momento, como si lo enalteciera, ¿saben? Resulta que para esa época se empieza a planear un viaje porque llega diciembre para celebrar por el 7 de diciembre o algo así, como el Día de la Virgen, el Día de las Velitas, bueno, era un evento de estos y decidimos viajar a Villa de Leyva y pasar una noche allá, en una casa tipo campestre, pero todo como con un sentido muy espiritual. El plan básicamente era llevar comida, llevar mecato, comer, hacer el rosario, al otro día igual preparar desayuno entre todos, hacer como oración, cánticos, poner las velitas. No recuerdo si pasamos una noche o 2 noches, pero dentro del plan también estaba ir como al centro de Villa de Leyva y empezar a dar como un mensaje de Dios, como parar a la gente y decirle, mira, te queremos compartir un mensaje de Dios, no sé qué. Pues imagínense que planeando ese viaje se suponía que nos teníamos que ir en 2 carros. Casualmente, un carro era el chico en el que yo estaba pretendiendo fijarme y enfocar mi mirada y el otro era el de ella. Yo inicialmente me iba a ir con el chico, pero por alguna razón los planes cambian y yo me voy con ella.
Cuando íbamos por carretera, yo me acuerdo que hubo un momento en el que yo miré el retrovisor y solo se le veían como los ojos. Y ahí, justo en ese preciso momento, yo me di cuenta que no tenía nada que hacer, o sea, me gustaba un montón. Y yo no sé por qué yo tengo algo con la mirada de las personas. Hay personas que sin saber nada de su vida, no sé, como que las miro a los ojos y hago muchísimo clic, sobre todo pues obviamente con mujeres, en plan romántico. Pero estoy hablando de mí, o sea, no de ellas hacia mí y conmigo, sino lo que me pasa a mí con ellas. Pues esto me pasa y me acuerdo que durante el viaje y durante el trayecto, o sea, durante el recorrido, yo no hacía sino pensar, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Esto no me puede pasar. Empiezo a tener como una conversación mental con Dios, pero esto empieza a ser como demasiado tedioso. Ella además es súper atenta, sigue con sus comportamientos atentos y a mí me encanta, o sea, como que cada cosa que hacía yo la veía súper guau. Entonces, no sé, por ejemplo, pasamos por un puente que estaba súper decorado de Navidad y se veía de lejos y todos como que, ay, el puente, no sé qué. Y ella, si quieren paramos, si quieren ir. Y yo la veía como, ay, no, me gusta demasiado esta persona. Además, tranquila, descomplicada, humilde, o sea, no sé, la verdad me atrapó. Cuando llegamos a Villa de Leyva, pues a algunos les tocaba dormir con personas, es decir, en el caso de las mujeres especialmente. Entonces empiezan a hacer como la distribución de camas y yo me acuerdo pensar, ojalá que no me toque dormir con ella, ojalá, Dios mío, que no me toque con ella. Y adivinen qué, me tocó dormir con ella, que es una bobada, no iba a pasar nada ni mucho menos, pero era el hecho de sentirla más cerca y conflictuarme más por el hecho de estarme gustando. Pues muy tarde de la noche estábamos haciendo el rosario, todos reunidos en una sala, pues en la sala de la casa a la que habíamos ido, y yo quedo como enfrente de ella. Estamos en círculo, todos con los ojos cerrados, súper entregados al rosario, no sé qué, y hay un punto donde a mí vuelve y se me viene como esa sensación de esto no puede ser, y me acuerdo que abro los ojos para mirarla en plan como cuestionarme esto no puede ser, y ella me está mirando también, y ahí como que yo bajo la cabeza y me siento súper intimidada. Al otro día, en la actividad del pueblo, también nos tocó juntas y yo recuerdo que le dije, como sabes qué, no demos el mensaje así solamente, compremos unos dulces y les damos el mensaje con un dulcecito, que eso es algo como también de darle nosotros un pequeño detalle y alegrarle el día a alguien. Y empezamos a hacerlo así, no sé qué, nos entendimos súper bien ella y yo para la actividad. Empezamos a hablar, yo siento que él empecé a hablar mucho como de lo que yo estaba pasando, por lo que estaba transitando, de hacer ese cambio, de ser lesbiana a ser una persona heterosexual. No recuerdo muy bien cuál era su punto de vista con respecto al tema, pero siento que es una persona de mente abierta y creo que fue muy neutra. Como lo que sea importante para ti es lo que debes hacer. Además, hablar con ella y pasar como algunos espacios muy puntuales con ella me daba como mucha paz, como que no me sentía juzgada, que igual con nosotros tampoco pasaba, pero no sé cómo explicárselos, como si hubiese un tipo de conexión de almas. Ojo, no estoy diciendo que es romántico porque el romanticismo nació en mí, pero no creo que en ella. Más bien una persona muy amable, entonces a veces uno puede tender a confundir esos como detalles y sentir que le están correspondiendo. Igual a mí no me estaba pasando eso con ella, era más como la emoción y el sentimiento que yo sentía y era algo como que, ¿saben? Como que cuando estaba con ella no me importaba, pero una vez nos alejábamos, me conflictuaba un montón. Decía, o sea, como que me daba mucho látigo mentalmente con el tema. Entonces, evidentemente, pues yo llegaba a desahogarme con quién, con el padre que tenía de asesor. Me acuerdo que el padre me decía como, ¿qué sientes? Descríbeme qué es lo que te pasa por la mente. Me mandaba como oraciones de romper como con esos, digamos, sentimientos, pero ellos le denominan de otra manera más brusca. Me recomendaba bañarme con agua bendita, cancelar ese tipo de pensamientos cuando llegaran a mi mente, en fin. Yo siempre he sido como muy honesta con las cosas, entonces yo no tenía problema en decirle, oye, no me está funcionando. O sea, lo que sea que estamos haciendo no está aplicando en mí y esto está cogiendo mucha fuerza en mi interior. Es como que entre más me resisto a que me guste, más me gusta. Y el otro chico en el que me estaba fijando, pues yo sentía que no, o sea, que como que con él podía tener una amistad y podía imaginarme casándome con él, pero no había un sentimiento que acompañara a esa imagen, ¿saben? Mientras que con ella cualquier imagen que a mí se me viniera iba muy acompañada de un sentimiento fuerte y un sentimiento de muchísimo amor, como un amor infinito, no sé, como un amor muy grande. Pues imagínense que ahí ya empiezo yo como a tocar fondo porque siento que no está funcionando lo que estoy haciendo. Siento que todo ese tiempo que había invertido en cambiar había sido como un engaño, un autoengaño enorme, pero no sé cómo gestionarlo. No sé cómo decirle también al productor que eso me está pasando y empieza eso a pesarme un montón
porque yo trato normalmente de ser muy honesta con lo que me pasa y comunicarlo, y más yo ya lo había hecho parte de ese proceso. No comunicárselo era como engañarlo y decirle, sí, todo está perfecto, me está funcionando el plan que estamos creando para que yo sea heterosexual, cuando en realidad no lo era. Entonces, de alguna manera me empezaba a sentir como si tuviera que esconderme y nunca me ha gustado esconderme. O sea, esa sensación de esconderme, de tener que negar algo, es como que me lleva a un lugar como muy oscuro que no me gusta. Yo empiezo entonces a orar en un altar que ellos tienen de la Virgen dentro de la casa. Además, como les digo, pues estaban en ese plan también súper creyente, no sé qué. Y me acuerdo que yo empiezo a hablar mucho con esa Virgen que tienen ahí, pues en plan como si fuera una amiga, decirle, oye, me pasa esto, ¿yo qué voy a hacer? Ayúdame porque no sé qué camino coger o qué camino tomar o qué es lo correcto acá. Eso es lo que empieza a pesar en ese momento, esas dos cosas, mi familia por un lado, la situación económica en la que viven y que yo no les pueda ayudar, el que me gusta la chica, y llega otra situación que me conflictúa un montón y es el pensar, no he estudiado, o sea, este plan A de luchar por mi sueño sin tener una carrera, sin hacer nada más, no está funcionando. Y no sé en qué momento de mi vida yo me había planteado hasta un plan C. En todo caso, el plan B era estudiar y con esa profesión ya yo misma patrocinarme como los estudios de actuación y artes escénicas. Imagínense que yo empiezo a pensar la edad que tengo, digo, Dios mío, yo tengo que hacer algo por mí, esto de la película nos está dando. Además, yo sentía que no sé, era como si algo dentro de mí me dijera que eso no iba a pasar. Lo de tener como un papel y no iba a ser un papel relevante, sino algo así como muy lo que dice en La vendedora de rosas. Y pensaba si realmente la espera valía la pena, porque a mí se me estaba pasando el tiempo. Miren que es como volver a esa depresión que en algún momento viví, pero con un direccionamiento a cada cosa muy claro. O sea, ya sabía qué era lo que pesaba, ya sabía qué era lo que tenía que enfrentar y a qué era lo que tenía que prestarle atención. Por esa misma época, después de ese 7 de diciembre que estábamos en Villa de Leyva y demás, planeamos ir a la calle del Bronx acompañados de jesuitas para repartir unos desayunos, hacer como intervención social, desde llevar la palabra de Dios, digámoslo así, y simplemente como compartir con habitantes de calle y las personas pues que se concentran en ese sector, que hay de todo, digamos, estilo o todo tipo, sino que no quiero que suene como despectivo, pero yo creo que ustedes me entienden lo que les quiero decir. Personas que se dedicaban al contrabando, a la tortura, porque sí, en la calle del Bronx habían muchas casas de pique, torturaban a las personas, hay muchísima pobreza, bueno, había porque ya se supone que se acabó la calle del Bronx, la pobreza, la tortura y lo demás, obviamente no, porque en el mundo estamos y, en fin, no voy a entrar a discutir ese tema acá, pero empezamos a hablar de esa salida y me acuerdo que yo estoy muy como feliz de pensar que la voy a volver a ver a ella en esa salida, ¿saben? O sea, que ahí todo mal, o sea, todo mal porque como que por un lado quería reprimir mis sentimientos y por el otro lado me encantaba sentir esa emoción, porque me hacía sentir como viva de nuevo. Y venía de estar como en el limbo, o sea, venía de estar como sin emociones, de pensar soy asexual o que me gusta, porque me siento así, como si nada me gustara, como si nada tuviera sabor. Y esto le estaba dando ese sabor nuevamente a mi vida. Pues imagínense que el plan era ir un domingo muy temprano en la mañana y la señorita no fue porque creo que había salido el día anterior y se había quedado hasta muy tarde. Total, que ella no va y yo me acuerdo que sentí mucha tristeza de no poderla ver ese día. O sea que yo anhelaba cada encuentro con la intención y con la esperanza de coincidir con ella. Ya la sensación de quiero ir al rosario porque quiero cambiar o porque quiero orar, no, había perdido el enfoque totalmente. Ya había una motivación muy diferente, precedida por el amor. Y todo lo que lleva amor como que, no sé, te invade el cuerpo. Cuando vamos allá al Bronx, llegamos, obviamente uno se choca con una realidad mucho más fuerte. Por ejemplo, yo que vengo de pobreza extrema, pues yo que no debería ser tan fuerte y yo al principio no lo sentía así. Pero lo que sí veía era demasiada basura, gente comiendo cosas de la calle, o sea, cosas que estaban dañadas, gente herida. Entonces, como que, yo no sé, en ese momento yo solo llegué y yo me acuerdo que yo ayudaba como dentro de lo que podía porque habían personas que sabían hacer curaciones, entonces, o sabían algo de medicina, entonces hacían intervención desde ese punto. Yo lo que hacía era como ayudar un poco a repartir los desayunos, a conversar con ellos, a saludarlos. Y de hecho tengo una foto donde sale el chico en el que yo me estaba proyectando fijarme con jesuitas y con unos extranjeros que también estaban en el lugar haciendo intervención y con un habitante de calle. Yo en ese momento, o sea, no me sentía ni triste ni supremamente impresionada, yo solamente estaba como en el ahí y el ahora.
O sea, me generaba tristeza, pero esa tristeza que yo siempre he tenido de ser empática, que desde niña tengo, pero que sentía que era un sentimiento familiar para mí. Pues imagínense que después de hacer la intervención y demás, nosotros se supone que ya nos vamos a ir, pero los jesuitas nos invitan a una casa que tienen dentro de la calle del Bronx, o tenían, en donde se congregan pues a hablar de la actividad que acaban de hacer, hacen como una evaluación del proceso que llevan, aprovechan también para hacer oración, donde tienen también un altar como del Altísimo. Y bueno, nosotros aceptamos la invitación, vamos a la reunión y me acuerdo que estábamos todos ahí, empiezan a citar como una parte de la Biblia. Me acuerdo que el versículo que estaban leyendo hablaba algo de la humildad y cuando menos pienso veo que van llevando chocolate y pan. Cuando llega a mí ese chocolate con ese pan, yo voy a comer, pero en ese momento me quebranto. O sea, estaban leyéndolo el versículo mientras al tiempo una persona pasaba repartiendo chocolate con pan. Llegan a mí, veo el chocolate con pan en mis manos y empiezo a llorar como una Magdalena, pero impresionante, o sea, de manera extremadamente desconsoladora. Yo sentía demasiado, pero demasiado dolor. Me acuerdo que se me iba como la respiración del llanto que tenía y me sacan del lugar como a donde está el altar del Altísimo. La persona que me saca del lugar, que es un jesuita además, me empieza a preguntar por qué lloro y yo no sé, o sea, la verdad no sé, no sé por qué lloro, no sé la procedencia, yo solo le decía, solo quiero llorar y sentía como dolor, o sea, como un dolor muy grande, no sé, era como una tristeza indescriptible. Bueno, eso fue algo como raro y algo que pasó con ese suceso y con el hecho de ir a la calle del Bronx es que yo voy en contra de la voluntad del productor ejecutivo, porque él me dice como, tú no vas a ir a eso y si vas a ir, entonces ten en cuenta que cuando llegues acá te tienes que quitar la ropa y entrarte a duchar de una porque vas a traer energías, porque, bueno, obviamente él también estaba cuidando como su casa, su espacio, sus hijos, además estaban pequeños, entonces como que no quería que yo fuera a ese evento y yo lo hago porque es como en plan, estoy tomando una decisión por mí, quiero hacerlo y voy en contra como de su voluntad. Siento que cuando yo hacía todo lo que querían estaba perfecto, hablo específicamente de él, pero cuando yo de pronto decía quiero hacer esto y de pronto no iba tan afín con lo que él quería o esperaba, entonces ya me sentía como si hubiese un tipo de rechazo de parte de él hacia mí y como si su comportamiento por un rato o un día cambiara conmigo y fuera como una manera de castigarme como con su indiferencia. Esto también me empieza a mí a dar luces de tengo que tomar decisiones importantes, yo no puedo seguir así y estoy demasiado conflictuada pues con el hecho de lo que siento por la chica, lo que estoy pasando, el sentir también como que para estar bien tengo que hacer lo que otros quieren y no puedo de pronto ser yo misma. Y me acuerdo que pasó una noche súper conflictuada leyendo la Biblia, como pidiéndole a Dios nuevamente, como cuando estaba en ese baño pidiéndole que me llevara como ayúdame y dame una respuesta porque entonces si esto está mal, lo que yo siento está mal, ¿yo qué voy a hacer? Y yo solía leerme libros de la Biblia como, no sé, Eclesiastés, así como completos, y otras veces cuando hablaba con Dios y buscaba como respuestas, abría en cualquier parte de la Biblia. No me pregunten qué parte de la Biblia abrí, no me pregunten cuál es el versículo, cuál es el libro de la Biblia, no sé, no tengo idea, pero solo recuerdo que leí algo que hablaba del amor y que el amor por sí no era malo y no había nada de malo con el amor. Y en ese momento yo siento que hice las paces con mi sexualidad y con el hecho de sentir amor hacia las mujeres, o sea, amor romántico obviamente porque amor por todo el mundo siento, pero amor romántico por las mujeres. Entonces es como que se me ilumina el corazón, se me ilumina la mente y es pensar, esto es lo que soy y si Dios me acepta y no me juzga por eso, pues yo tampoco lo voy a hacer y no voy a permitirme estar en un lugar donde no me aceptan por lo que soy. Y es ahí donde decido decirle y ser honesta con él y decirle, mira, la verdad es que esto que me estás diciendo que yo estoy haciendo mal, dime por qué está mal, si yo no estoy obligando a nadie a estar conmigo, si yo no estoy violando por ahí mujeres en la calle, si yo no estoy matando, sino que lo único que siento es amor. ¿Dónde está mi pecado? Dime dónde está mi pecado. Y empezamos a tener un debate con relación a esto. Él se sulfura un montón y me dice que me tengo que bañar con agua bendita, que es que yo estoy descuidada con el proceso. Bueno, me hace sentir de una manera muy particular, de una manera como muy juzgada y como si hubiera algo muy malo conmigo y ahí yo empiezo a tomar decisiones, decisiones que no son fáciles porque empiezo a decidir confesarle a la chica lo que siento, empiezo a decir qué va a pasar con mi vida, empiezo a plantearme el hecho de si me quedo en Bogotá o me regreso a Pereira o qué voy a hacer
Y ahí pues como con esa noche, digamos, oscura en la que llega la luz a mi vida nuevamente, a raíz de esa situación ya viene otro cambio muy importante en mi vida, que les contaré en el próximo episodio. Gracias a todos los que me están acompañando en este ejercicio autobiográfico. Les mando un abrazo enorme. Recuerden, yo soy Carol Puentes y si quieren apoyarme con lo que hago, con hablando por hablar en la calle, con quien está detrás del podcast y contenido random que comparto, porque comparto, por ejemplo, en YouTube muchas cosas como de mi vida y del día a día y de humor y de reflexión, porque todo eso hace parte pues como de mí. Quisiera tener la oportunidad de mostrarme como soy y me gusta tener la oportunidad de mostrarme como soy, pues me pueden seguir en YouTube, suscribirse a mi canal que es totalmente gratis, me pueden seguir también aquí en Spotify y calificar el podcast. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en un próximo episodio.